Welcome to the Immigration Hour. I hope you're doing great for a Wednesday afternoon. Y bienvenidos a la hora de inmigración. Esperamos de que estén bien por hoy día miércoles en la tarde. In a few minutes, we're going to open the phone lines to your questions. En unos momentos estaremos abriendo las líneas para sus preguntas. I know lots of you have questions. Sabemos que muchos de ustedes han de tener preguntas. But before we go to the questions, I do have one of our clients here in the radio studio with me. Pero antes de ir a las preguntas, sí tengo a uno de nuestros clientes aquí en nuestro estudio. He's accompanied by his wife, his brother, and his child. Y él está acompañado el día de hoy con de parte de su esposa, de su hermano y también su niña. A couple of months ago, his wife came to our office and said, "Abogado, my husband is detained by immigration." Hace un mes atrás la esposa vino para dejarnos saber que su esposo estuvo detenido por inmigración. And he was detained and kept there in Stewart. Y él estuvo detenido en Stewart. And he was spent over 30 days in Stewart. Y pasó como casi 30 días allí. Now he's free. Pero ahora está libre. He had a prior order of deportation. Él tuvo una previa orden de deportación. But the government, after we requested a stay of an order of deportation, decided to allow him to get out. Pero el gobierno, después de que sometimos la aplicación para pedir que paren esa deportación, lo soltaron. Señor, would you please introduce yourself with your first name to the audience? Sí, por favor, nos puede dar su primer nombre. Mi nombre es Juan Gómez. Okay, muy bien, señor. Juan, tell me more about what happened to you. How long did you stay in immigration custody? Que nos explique un poquito qué fue lo que pasó y cuánto tiempo estuvo detenido con inmigración. Bueno, fui detenido por la policía de Gwinnett y me arrestaron por no licencia y estuve detenido por 35 días. And where were you in detention by immigration? What detention facility were you in? ¿En qué centro de detención estaba usted? En Stewart. Stewart. How was your experience for 30 plus days in Stewart detention facility? Was that like a hotel, 5-star hotel? Dice cómo estuvo su estadía o su estancia ahí en el centro de detención de Stewart, que sí era como un hotel de 5 estrellas. No es un hotel de 5 estrellas. What went on through your mind while you were in that hotel in Stewart? Were you afraid that you would be deported? ¿Qué era lo que pasaba en su mente? ¿Tenía miedo de que lo iban a deportar? Sí. All right. Did your wife tell you that Abogado Potra is working on your case? ¿Su esposa le explicó que el abogado Potra estaba trabajando en el caso? Sí, ella me dijo que ya había contactado al abogado y que estaba trabajando. And how did you feel when you heard that your wife retained us and we were working on your case to get you out? ¿Cómo se sintió usted al saber que su esposa había venido donde la oficina para que pudiésemos trabajar en su caso? Me sentí un poco más tranquilo porque ya tenía un abogado que estaba viendo en mi caso. All right, muy bien, señor. And finally, they told you, the officials came to you and said, now your application for a stay of an order of deportation was approved. How did you feel when you heard that? ¿Cómo se sintió usted cuando el oficial le dijo de que su aplicación había sido aprobada y que iba a salir? Pues muy feliz porque estar ahí encerrado no es muy agradable que diga. When you got out of that detention facility, how did you feel, señor, when you saw the trees and the green leaves and the nature and the sun and the sky? How did you feel when you were free after 30-some days? Dice, después que salió de casi 35 días de estar detenido, que vio el sol, la naturaleza, que sintió la brisa, ¿cómo se sintió? Me sentí muy feliz sabiendo que iba de regreso con mi familia y gracias al abogado Potra. And now that you're with your family, how many children do you have? ¿Cuántos hijos tienen? 2. Did you take your wife out to just celebrate your freedom? Dice que si salieron ayer a celebrar porque ella estaba libre. No. Not yet. You have to do it. Lo tiene que hacer. You know, you have a woman who loves you. Tiene una esposa que lo ama. She came here in this office and begged us to get you out. Porque ella vino y nos suplicó que lo sacáramos. All right, what do you say to others in the community about our legal representation offered to you? ¿Qué le indicaría a otras personas que nos escuchan de frente de nuestros servicios legales que se les ofrecieron? Que así como yo tuve el problema de inmigración, que él pudo parar mi deportación, que él le puede ayudar a cualquiera que tenga algún problema de inmigración, el abogado Potra le puede ayudar. All right, muy bien, señor, gracias. You are very kind. I would like to ask your wife a question. Dice muchas gracias y es muy gentil, dice, pero que le quiere hacer una pregunta a su esposa. Señora, when we called you to let you know that your husband is coming out, how did you feel? Cuando hablamos para confirmarle de que sí, que habían soltado a su esposo, ¿cómo se sintió? Me sentí muy feliz y pues le di gracias a Dios y al abogado Potra por habernos ayudado en estos momentos que fueron bien difíciles.
para nosotros y para las niñas, pero gracias a Dios hoy estamos bien felices, muy felices. Yo lloré de la alegría. Now, Senora, you know I've told you already that we will apply for a work permit for your husband, and he will get a work permit, and then he will apply for Social Security card, and he will also be able to apply for a driver's license. Así como le expliqué que ahora él va a poder aplicar por un permiso de trabajo, obtendrá un seguro social y también una licencia. Ok, estamos muy contentos por eso, porque vamos a estar más tranquilos. All right, muy bien, Senora. So I am so glad that your family is reunited and that your husband is home with you now and with your children. Y él está contento de que están reunidos nuevamente como familia, que su esposa está nuevamente con usted y sus hijas. Thank you for coming to our office. Gracias por venir a la oficina. We're looking forward to working with you to see that your husband gets a work permit. Y vamos a trabajar todavía junto con ustedes para obtener ese permiso de trabajo para él. Ok. Is there anything else you wish to say to the audience? ¿Alguna cosa adicional que le gustaría decir a la audiencia? Pues que recomiendo al abogado Potra, así como me lo recomendaron a mí y me lo recomendaron con mucha fe. La persona que lo hizo me dijo, el abogado Potra te lo va a sacar, confía en él, porque ella también conocía muchos casos de él. Por eso yo vine inmediatamente a la oficina de él y que se lo recomiendo de verdad, que trabaja bien y que gracias a Dios sacó a mi esposo y así le puede ayudar a muchas personas que están en esta situación como nosotros. Senora, go enjoy your family now, your husband and your children together as a family. Y se vaya y disfrute ahora a su familia, a su esposo juntos. Gracias. Así es. Gracias. All right, helping one family at a time. Estamos ayudando a una familia, cada una cuando podemos, de vez en vez. Helping one Juan at a time. Ayudando a un Juan a la vez. Estoy pensando seguir en español. Helping one Jorge at a time. Ayudando a un Jorge al tiempo. Helping one Hector at a O time. hasta un Héctor. One person at a time. Una persona a su We momento. are so delighted, Senor Juan, that you're free. God bless you. Y estamos contentos de que esté libre, que Dios le bendiga. Go celebrate with your family Vaya y celebre con su familia. and give thanks to God because you're free now. Y dele gracias a Dios de que esté libre. And we'll stay in touch with you about that application for your work permit. Y nos mantendremos en comunicación con ustedes en referente a la aplicación del permiso de Go trabajo. get